buen día, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión charlaremos sobre la Casa Filisola, presencia italiana en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Una charla con nuestro amigo Francisco Ramos Aguirre. Francisco, buen día. Buenos días, saludos desde Ciudad Victoria y aquí estamos para hablar un poco de este edificio tan importante de aquí de la capital tamaulipeca. Buenos días, Arturo. Permítame presentarles el perfil curricular del maestro Francisco Ramos Aguirre. Es maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es investigador de la cultura popular de Tamaulipas. Ha participado en congresos, encuentros y conferencias sobre la música, gastronomía y tradiciones populares del noreste mexicano. Es autor de varios libros, como por ejemplo Allá por el Norte, Ruinas del Hotel Las Palmas, Leyendas de Tamaulipas, Viejos Sabores de Tamaulipas, Revolucionarios a la Carta, El Camino Real a Tula, Las Plazas de Ciudad Victoria y 13 sonetos para dragones. En cuanto a su trayectoria académica y docente, ha sido maestro del Instituto Tecnológico Agropecuario de Úrsula Galván, Veracruz, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Pedagógica Nacional. Entre otras de sus líneas de investigaciones es la historia de la educación en Tamaulipas, asistiendo a múltiples congresos. Pero entre otros de sus grandes méritos es actualmente el cronista de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Maestro, bienvenido. Sé que el 25 de septiembre de 2015 en Ciudad Victoria se inauguró la Pinacoteca Tamaulipas, un espacio dedicado a la exposición de artes gráficas. Pero también tengo entendido que es un edificio de gran valor histórico, un referente. ¿Qué nos puedes platicar sobre la historia de este edificio? Sí, pues efectivamente, bueno, estamos ahora en la Pinacoteca de Tamaulipas y que, digamos, se inicia con una gran exposición de pintores tamaulipecos de la talla de Alfonso X. Peña, de Pedro Banda, de Cano Manilla, que aunque no era tamaulipeco, hizo gran parte de su obra aquí en Ciudad Mante. Y bueno, pues este es un lugar que ahora cuenta con varias salas de exposición. Tenemos una biblioteca, cafetería, salón de talleres, oficina, una bodega especializada para resguardo de piezas valiosas y otros objetos aquí. Y bueno, este proceso de la reconstrucción de este edificio se inicia a partir del 2014, ¿no? Y entonces estamos hablando de que se invierten más de 21 millones de pesos y se inaugura finalmente en la fecha que tú mencionas, en septiembre de 2015. Y bueno, pues estamos en un lugar eminentemente histórico, ¿verdad? Estamos hablando de la calle principal de la antigua villa de Aguayo, incluso, ¿verdad? Que era la calle real y que con el tiempo se convierte en la calle Hidalgo aquí en Ciudad Victoria. Y bueno, pues esta es una área de remodelación de más de 1,500 metros cuadrados en este edificio y también un patio central que se utiliza, digamos, para actividades propias de la cultura y del saber de aquí. Así es de que esta construcción, ya como su origen histórico, como la residencia de los hermanos Filisola, que es concluida a finales del Porfiriato, en 1894, se inicia casi una década anterior a este año, ¿no? Y es un hermoso edificio, ¿verdad? Es una fachada de tipo aplanada, como le llaman los arquitectos, los especializados en construcción. Tiene muros de sillar, que es un material de construcción muy propio del noreste mexicano, particularmente de aquí de Ciudad Victoria, donde podemos encontrar todavía muchos edificios con este tipo de materiales de más o menos entre 1 metro y 85 centímetros de espesor. Y bueno, aquí los entrepisos son a base de vigas de madera y duela, tenía una cubierta plana muy significativa
y en aquel entonces el área de construcción eran 2.100 metros cuadrados, en un área total que ocupaba este edificio de más de entre 3.000 y 3.500 metros cuadrados. Bueno, no conocemos en particular quién construyó la obra o qué ingeniero fue el que propuso el proyecto a los hermanos Filisola, que habían llegado de Europa, de Italia particularmente, y que se convirtieron en prósperos empresarios a partir, digamos, de las últimas 3 décadas del siglo XIX. Pero para ese tiempo ya radicaban aquí algunos ingenieros importantes como Manuel María Canseco, como Manuel Bosch y Miraflores, que construye también un edificio muy cercano aquí a donde estamos, que es la presidencia municipal, que era inicialmente su casa particular, Eulalio Vadillo, William Price, que también es otro ingeniero muy conocido, otro constructor, que vivió en la ciudad de Monterrey, pero que por mucho tiempo estuvo aquí en Ciudad Victoria en la construcción de la estación del ferrocarril y de algunas casas. Hablamos también de Alejandro Prieto, ¿verdad? Que es el ingeniero, digamos, el gobernador en esa época, que dio gran impulso a la construcción en Tamaulipas. Así es de que es un escenario muy importante en el que nosotros nos encontramos y que recientemente se concluyó en su remodelación, pero que, como te digo, bueno, fue su inauguración, si bien fue construido hasta el año de 1894, fue en un año posterior en que se hace su inauguración por parte de la familia Filisola, y entonces, bueno, es un acto verdaderamente espectacular, porque, bueno, un gran banquete, las personalidades más importantes del porfiriato aquí en Tamaulipas en esa época, y bueno, es un edificio importantísimo, de los mejores exponentes de la arquitectura civil que se encuentran aquí en la capital tamaulipeca, y que ha sido declarado a partir de 1991 como patrimonio edificado, ¿verdad? Entonces está bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología de Historia y con un uso, afortunadamente, que tiene que ver con la cultura, como hemos explicado, ¿no? Bueno, pues esta casa de los hermanos Filisola es una mansión espectacular que se distingue mucho por las piedras azul labradas que fueron traídas desde la Huasteca Potosina. Eso nos hace pensar en esa interrelación que se tenía de estos personajes que, además de ser empresarios muy importantes, bueno, pues también se dedicaban a la agricultura, particularmente en haciendas que tenían aquí alrededor de la capital tamaulipeca y también en el municipio de Padilla, Tamaulipas. Y desde luego también eran gente que tenía acciones en un banco, en el Banco de Tamaulipas, que tenían proyectos importantes como una fábrica de aguardiente, que en aquella época pues era un modus vivendi muy significativo. Incluso llegaron a crear algunos refrescos, algunas bebidas con las fórmulas que ellos trajeron de Europa, estos hermanos Filisola, Blas, Francisco y Nicolás, y que posteriormente su hijo Juan, el hijo de Francisco, se incorpora a estos proyectos económicos empresariales de los italianos como colonia aquí en la capital tamaulipeca. Este edificio, en su originalidad, posee una cornisa lineal sobre los que se sitúan unos resguardos aparentes que le dan un alto realce. También conserva sus herrajes originales en sus balcones. Estamos hablando de que en la parte, digamos, frontal, en la parte alta, estaban digamos, las 5 recámaras en donde donde vivía la familia Filisola, además de una pequeña estancia, un recibidor, una sala, etcétera, que hacía las funciones de una residencia en el segundo piso. La parte baja, bueno, pues en los accesos que se pueden contemplar en el plano original, pues hay caballerizas, hay, bueno, áreas para coches, hay una cocina,
hay un amplia salón de sala comedor también, y desde luego un patio, un traspatio, donde había pues muchos árboles en ese entonces, principalmente mangos de aquí de la región, pero también las uvas insustituibles en cuanto a digamos, la agricultura o los productos vitivinícolas italianos, ¿verdad? Que se producen allá. También se les asignaba dentro de esta mansión, ¿verdad? De los hermanos Filisola, una parte muy importante para la servidumbre, ¿no? Para quienes atendían aquí a las familias y todo el proceso y trajinar diario de lo que representaba un lugar de unos empresarios tan exitosos como ellos, ¿no? Habría que pensar también que también en una época se dedicaron a la comercialización del ixtle o de la talla de lechuguilla que exportaban a Europa, y pues producto de todas esas enormes ganancias que ellos tenían es precisamente como planeaban incluso una fábrica de textiles aquí en Ciudad Victoria que no prosperó, pero que estuvo considerada dentro de los proyectos. Y bueno, pues en la planta alta ya hablé de estos cinco recámaras que tenía, lo que nos hace pensar en digamos, en la movilización de gente que cotidianamente se estaba, digamos, aquí conviviendo e interactuando, ¿no? Y bueno, también habría que hablar también un poco acerca de cómo ellos amueblaban o de qué manera se amuebló esta mansión a la altura y en buen gusto de las circunstancias y del momento que ellos vivieron en esta época del porfiriato. Esto pues incluía varios enseres de una familia importante de Austria, y había sofás, poltronas, sillas, mecedoras, mesas, trinchadores, vitrinas, roperos, tocadores, todo ese tipo de cosas propias, y también con un toque especial en algunas áreas de este edificio que tienen que ver con el mármol de Carrara, el mármol diseñados y confeccionados en unas fábricas también europeas que se veían los procesos de importación desde San Luis Potosí. Entonces era el traslado, se hacía todo ese tipo de mobiliario, pero también habría que ver digamos, esa presencia del mármol de Carrara aquí en Ciudad Victoria, y en particular, por un lado, de la familia de Canini, que es la que construye en 1910 el edificio, más bien el monumento que se le rinde homenaje a los héroes tamaulipecos y que da, digamos, vista a lo que es la Plaza de los Héroes de la Independencia aquí en la capital. Y desde luego también una familia de marmoleros, de diseñadores y cantereros que vivían en Tampico, de origen italiano, y que se encargaban sobre todo de lo que eran los procesos de monumentos funerarios y también, digamos, monumentos a la madre o algunas cosas de ese carácter conmemorativo, ¿no? Bueno, pues este edificio es un ejemplo arquitectónico de la localidad, tal vez el más importante en cuanto a su funcionalidad y mantenimiento y uso, por tratarse de un lugar muy céntrico y que daba marco a la arquitectura, digamos, propia de esta avenida que era ocupada por la gente pudiente de aquellos tiempos, ¿no? Pero también tendríamos que decir que en estos periodos del porfiriato, digamos, entre 1890 y tantos al 1910, 13 todavía, se encuentran todavía edificios, encontramos edificios aquí en Victoria de pie que son testimonio importantísimo de lo que es nuestro patrimonio edificado, como es el Palacio Municipal, que ya lo mencioné, que es una obra de finales del siglo XIX, una residencia inicialmente de Manuel Bosch y Miraflores, y que posteriormente pasa a convertirse en la adquisición de Alejandro Prieto como el Palacio Municipal. Así es de que, bueno, pues es una
es un escenario en cuanto a la arquitectura del noreste que pues podemos, es un objeto de estudio en cuanto a las aportaciones que hace a la arquitectura, no solamente, digamos, de este calado, pero también contemplando la arquitectura vernácula que también ha sido estudiada por algunos arquitectos y que es, digamos, es lo que sustituye en un momento dado a las antiguas casas o viviendas muy comunes en Ciudad Victoria, que por lo general eran casas de palma, con techos de palma, casas con horcones de madera, construidas de adobe, etcétera, y que poco a poco se fue, digamos, desplazando ese tipo de arquitectura aquí en la capital tamaulipeca. Una pregunta, maestro. Para Ciudad Victoria, sé que es un edificio icónico, pasas por enfrente y no puedes dejar de reconocerlo. ¿Cuál es la importancia para la historia? ¿Cuál es la importancia para la ciudad de este edificio que ahora ocupa la Pinacoteca de Tamaulipas? Bueno, en primer lugar, bueno, tiene que ver con un vestigio del desarrollo económico que existió en el Porfiriato, ¿verdad? Particularmente en lo que respecta a la, pues, digamos, a lo que era la exportación de la lechuguilla, del ixtle, que se obtenía de la talla de lechuguilla, y que florecieron muchas haciendas y muchos proyectos. Segundo lugar, nos habla de la presencia histórica de las primeras migraciones italianas a Tamaulipas. Ya habían existido intentos de otra naturaleza, pero finalmente con los hermanos Filisola empiezan digamos, a acrecentar un poco la colonia italiana que ellos iniciaron y deriva en esa situación. En tercer lugar, creo que la importancia tiene que ver con un espacio propio para la cultura, ¿no? Entonces es, una, es un espacio que ha logrado una enorme pertenencia entre los ciudadanos, porque como tú lo mencionas, es imposible no voltear y observar este imponente edificio. Me estoy viendo en el fondo que estás en la Pinacoteca de Tamaulipas, ¿no es así? Sí, Bueno, pues debo darte las gracias por esta charla tan interesante. La primera vez que estamos conectados en este programa, Tamaulipas en Coahuila. Espero que pronto podamos repetir la experiencia con otro edificio patrimonial de Ciudad Victoria, que por cierto, creo que tú eres acá de Coahuila, ¿verdad? Tú eres nativo sí, de acá. Muy sí, bien. claro, sí, de mero Pues muy bien, Saltillo. pues muchas gracias, te agradezco y espero muy pronto seguir en contacto y poder continuar con estas charlas con Tamaulipas. Gracias. Gracias, Arturo, muy amable y estamos a tus órdenes.